Quisiera compartir un mensaje que Dios me ha dado para este momento con vosotros y se titula Los que trascienden. Y de hecho el título completo es Los que trascienden más allá de sus días. Y ahí lo vamos a estar viendo en las pantallas. Y quiero hablar acerca de lo que es trascender, lo que es, ¿qué significa trascender? Pues es ir más allá del límite, ¿no? Ir más allá de lo establecido. Y todos nosotros hemos sido diseñados por Dios para trascender, para ir más allá de lo que son nuestros días. ¿Cuántos días crees que vas a vivir? A lo mejor 70, 80, 90, a lo mejor más de 100 años si eres muy privilegiado, ¿no? No sabemos cuántos años vamos a vivir, pero Dios ha puesto en su diseño en nosotros la capacidad de que nuestra vida trascienda más allá de esos años. De una manera natural es muy sencillo, ¿no? ¿Cuántos podemos ver nietos que se parecen a los abuelos o a los bisabuelos, ¿no? Y lo único que ha sucedido es que de una manera natural, al tener descendencia, han trascendido y podemos ver un rostro muy parecido de una persona que ya no está entre nosotros, ¿no es así? Entonces, de esa manera natural podemos trascender. Pero es bien interesante, fíjate, vamos a ver en Génesis capítulo 1, verso 27, lo tenéis allí proyectado. Dice que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios dejó dos instrucciones muy específicas y concretas aquí en Génesis, cuando recién Dios creó al hombre y nos dio como instrucción fructificad y multiplicaos. Si analizamos estas dos instrucciones de parte de Dios, tienen que ver con pues fructificar, con dar fruto obviamente, con hacer crecer, con crear, ¿no? Y multiplicar tiene que ver pues con aumentar, con ampliar, con sobresalir, con nutrir. Y son cualidades que Dios ha puesto en nosotros, por un lado de manera natural, como ya digo, con descendencia, pero también a través de nuestra propia vida para extendernos y expandernos y administrar lo que Él nos da durante los días de nuestra vida. Ahora, yo creo que hay básicamente tres maneras en las cuales el hombre puede trascender. La primera de ellas es a través, como hemos dicho, de nuestra descendencia natural, básicamente criando a nuestros hijos. Y cuando hablamos de criar, pues abarca mucho más que tener descendencia biológica, ¿no? Abarca la posibilidad de que tú puedas invertirte criando a una persona que aún no es tu hija natural. Tengo unos amigos en Marruecos, son misioneros. Ellos se casaron ya mayores y por la edad pues no pudieron tener hijos, pero han tenido la oportunidad de trascender criando a una niña marroquí. Por situaciones que se dieron en su ministerio, ellos estaban ministrando a una mujer que quedó embarazada sin estar casada. En Marruecos eso está muy perseguido, pero ellos le apoyaron y le animaron a no abortar, a continuar adelante con el embarazo, y estuvieron ayudándole y asistiéndole. Esta mujer tuvo su bebé y se lo dejó a criar a ellos, y ella pues visita a la niña de vez en cuando, pero la crianza está principalmente en manos de estos misioneros mexicana y chilena. Y es bien interesante. Y la niña ya tiene 9 años más o menos, y ellos están sembrando sus vidas, criando a esta bebé. Dios, a esta niña ya mayorcita ahora de 9 años. Dios tiene un plan para esta niña, yo lo creo. Y de verdad imagínate una niña marroquí allí criada, pues incluso en la escuela les enseñan el Corán y tal, pero ella está creciendo con bases cristianas. Entonces Dios tiene un plan para ella, yo estoy seguro, y lo veremos. Pero está usando la vida de dos misioneros que están sembrando sus vidas en ella, a pesar de que no es su hija. Y es una trascendencia natural, ¿no? Es el primer ejemplo, a través de nuestra descendencia natural, criando hijos. La segunda es a través de nuestra descendencia espiritual. Y eso tiene que ver con la siembra que tú y yo podemos hacer de la palabra de Dios, la siembra que tú y yo podemos dar de vida, de la vida de Dios en otras personas.
La primera que podemos hacer obviamente es con nuestros hijos. No solamente hay que criarles y educarles, sino instruirles en la palabra de Dios, instruirles con el ejemplo, con nuestra propia vida, ¿no? Pero también a través de ministerios. No sé cuántos estáis sirviendo, por ejemplo, enseñando niños en la escuela dominical, en las clases con los niños, con jóvenes, o en ministerios incluso fuera de la iglesia. Es una manera en la cual estamos también trascendiendo, estamos sembrando vida en otros. Y es una labor muy, muy importante. Estamos realmente sembrando en el área más trascendente que pueda haber, que es en la vida, en la vida eterna. Nosotros, como habéis visto en el vídeo, en España estamos enfocados sobre el ministerio infantil, estamos ministrando familias, y en España tenemos un evento, hacemos un evento cada año en verano. Justamente antes de venirnos lo terminamos, que es un campamento de niños. Más o menos reunimos unos 65 niños en Ciudad Real, a 2 horas de Madrid, y estamos con ellos 5 días completamente, de 5 a 12 años, con pues enseñanzas, actividades. Ya sabes lo que es un campamento de niños, ¿no? Y bueno, algo que hemos estado viviendo mucho en España, y yo creo que en muchas partes del mundo, los mismos padres llegan con nosotros y nos comentan acerca de esto, es acerca del tema de la ideología de género. Yo no sé cómo esté eso por aquí, pero en España está pues muy, muy activo eso. Incluso los mismos gobiernos imparten cosas desde los colegios, pero que, bueno, independientemente de que cada persona puede decidir vivir como quiera, dentro de toda esta ideología pues hay situaciones que traen confusión a los niños, y los mismos padres vienen y nos hablan acerca de esa confusión que a veces les representa, ¿no? Porque están pues sexualizando mucho, de hecho desde la niñez, todos los conceptos, y poniendo en duda sus identidades y todo esto, ¿no? Y Dios nos movió a preparar un material junto con todo el equipo, pues para hablar acerca de temas de estos con los niños, ¿no? Y Dios nos hizo recordar un material que hace años habíamos estudiado, incluso usado. Es un material preparado especialmente para niños del doctor Josh McDowell, basado en un libro que se llama ¿Es bueno o es malo? No sé si alguien sabe de este libro. Pues hay un material especialmente para niños que se llama Sigue la verdad y triunfa. Y dentro de este material se habla acerca de 4 pasos prácticos que podemos enseñar a los niños, y los usamos, y son las 4 Cs. La primera es considera las opciones, compáralas con Dios, comprométete con el camino de Dios y confía en su cuidado y su protección. Y de una manera práctica llevamos a los niños a ese versículo bíblico que se saben de la escuela dominical, que ya han aprendido y memorizado, pues poderle darle una aplicación práctica, ¿no? a la vida diaria, y desarrollar en ellos un espíritu crítico, no comerse directamente todo lo que le están diciendo en el colegio, sino cuestionarlo. Y de eso se trata. Considera las opciones, es ver qué me están diciendo en el colegio, qué es lo que me está diciendo el mundo, y por otro lado, qué es lo que Dios dice al respecto, ¿no? Y de una manera práctica, considerando las opciones, comparándolas con lo que Dios dice, nos comprometemos, que es la tercera C, nos comprometemos con lo que Dios nos está diciendo, ¿no? Entonces ese versículo bíblico que hemos aprendido se hace práctico en nuestra vida, ¿no? Y luego por último la 4ª C es confía en su cuidado y su protección. Es decir, confía que el consejo de la palabra de Dios es lo que tú necesitas para caminar seguro. El campamento le llamamos Creciendo Libres, y nos enfocamos en eso. Hablamos acerca de identidad, hablamos acerca de las redes sociales, de cómo usarlas. Los niños están muy metidos en redes sociales también ya, y necesitan tener un espíritu crítico, porque si no son dañados por todo esto, ¿no? En fin, fue algo muy interesante, y todo eso fue una siembra en el terreno espiritual, ¿no? Estamos intentando trascender en esta generación con herramientas espirituales. Otra manera en la cual podemos trascender es a través de nuestra aportación creativa al descubrir la creación de Dios y desarrollar, por ejemplo, ciencia. Entonces, simplemente, si te das cuenta, el hombre a lo largo de los años lo que ha hecho es descubrir lo que Dios había creado, básicamente, ¿no? Entonces ha ido poco a poco, pues descubriendo, pensando por ejemplo en el tema de los minerales.
pues el aluminio ha estado allí en la naturaleza, el hierro, ¿no? El platino. Sin embargo, el hombre ha ido, pues a través de procesos químicos y mecánicos, pues separando estos materiales y utilizándolos, ¿no? Tenemos ventanas de aluminio que son muy prácticas y ligeras, ¿no? Y tenemos estructuras como estas que son de hierro que soportan pues un esfuerzo. Y todo eso es producto de algo que el hombre ha hecho, pero a partir de algo que Dios ha creado. ¿Me explico? Y somos capaces de trascender en cosas así, ¿no? Se viene a mi mente un ejemplo muy claro de Francis Collins. No sé si sabéis acerca de él, es el director del proyecto del genoma humano. Él, durante varios años, con todo un equipo de científicos, estuvieron trabajando para descifrar el código genético, ¿no? Y en el año 2006 más o menos terminaron sus estudios y expusieron todo esto, y ha sido toda una información importantísima su trabajo, que ha permitido que hoy mismo pues estén desarrollando pues avances científicos en temas de medicina para atacar y combatir enfermedades. Y si te das cuenta han trascendido, ¿no? Han trascendido de una manera impresionante, porque todo el trabajo que ellos han hecho hoy es útil para seguir avanzando, descubriendo pues todo lo que Dios ha creado, incluido en nuestro propio cuerpo. Entonces, son tres maneras en las cuales tú y yo podemos trascender. Los que sois músicos, a través de la creatividad musical también, ¿no? Y hay mucho que hablar al respecto. Pero quisiera que nos enfocáramos en un ejemplo que está en la palabra de Dios, de un hombre que trascendió junto con su familia de una manera asombrosa. Y estoy hablando de Noé. Noé, sabemos de él por el diluvio, por el arca de Noé. Y este hombre, vamos a ver algunas características que podemos ver en él, pero fue impactante su vida y la manera en cómo pudo proyectarse y trascender. Fíjate que en Hebreos capítulo 11, verso 7, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, Noé fue advertido por Dios. Fue advertido por Dios y él le creyó a Dios. Dios le dio un proyecto, Dios le dio un plan para restaurar todo lo que estaba de cabeza. Conocemos un poco de la historia. El mundo estaba completamente desboronado, había una descomposición moral en la sociedad, había perversión, una decadencia moral tremenda, seguramente había falta de varonilidad, falta de feminidad, había quizás muy parecido a lo que hay ahora, ¿no? Una falta de identidad, todo por causa del pecado. Sin embargo, Noé halló gracia delante de Dios. Dice la palabra de Dios que el Señor estaba pues dolido en su corazón por todo lo que pasaba, pero dice en el verso 8 del capítulo, eso no lo tenemos proyectado, pero dice en el verso 8 del capítulo 6 que Noé encontró favor delante del Señor. Y Dios le habló de sus planes. Y mira, y eso me lleva a 3 puntos que quiero mencionar acerca de Noé. 3 puntos que tienen que ver con las causas por las cuales Noé trascendió. La primera de ellas está en el versículo 9 del capítulo 6. Dice, este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo. Dice, y anduvo en íntima comunión con Dios. Ese es el primer elemento de trascendencia en la vida de Noé, su intimidad con Dios. Intimidad con Dios significa cercanía, significa conocer lo que Dios piensa, ¿no? Vemos cómo Dios le reveló todo su plan, le reveló todo exactamente lo que tenía que hacer. Le dijo cómo iba a ser el arca. Nunca antes habían existido barcos, pero Dios le dio el diseño, cómo tenía que ser un barco, y eso se lo dio en intimidad. Y eso nos debe hablar a nosotros, porque vamos a ser capaces de trascender como personas, como familias, si tenemos intimidad con Dios, si tenemos cercanía con Él, si somos capaces de estar tan cercanos a Él, conocer cómo es Él,
Él nos va a revelar sus planes para nosotros. Muchas veces estamos buscando creativamente, Señor, revélanos algo, ¿no? ¿Cómo puedo darle un giro a mi negocio para que prospere? ¿Cómo puedo emprender un nuevo negocio? ¿Sabes? Todo eso está en el corazón de Dios y Él quiere revelártelo. Y si tenemos intimidad con Él, vamos a tener inspiración de Él para trascender en esa área también. Así que el primer elemento de trascendencia es intimidad con Dios. Luego, bueno, está claro, Dios le reveló pues todo el plan, pero imagínate qué pasó cuando Noé llegó con todo este plan con su mujer. Vamos a situarnos en la época antes del diluvio. No había barcos, ¿no? Eso está claro. No había barcos, nadie navegaba. No sé cómo era el tema de los mares, si había, no creo que hubiera mares en ese tiempo. Algunos estudiosos dicen que no había mares, quizás había algo de agua, pero en otra forma. Pero llega con su mujer y le explica todo este plan. ¿Qué le habrá dicho su mujer con toda esta historia? ¿Te has puesto a pensar? ¿Qué te diría tu mujer, varón? Estás loco, vete por ahí. Yo no sé qué te ha picado, ¿no? A lo mejor te hubiera dicho eso. O a lo mejor te hubiera dicho, oh, pues qué bonito tu plan, sí, pero pues haz tu plan. Yo aquí con mis hijos, nosotros tenemos otras cosas, ¿no? Lo cual hubiera indicado que no tenía mucha unidad, ¿no?, en su familia. Pero lo que yo veo que pasó, porque se ve en todo el contexto, por causa de que la Biblia dice que Noé junto con su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos subieron a la barca y se salvaron. Eso me habla de que había unidad. Yo creo que la esposa de Noé creyó que Dios le había dado un proyecto a su esposo. Y eso tiene que ver también obviamente con lo que ella percibía de él, ¿no? Porque cuando estás en intimidad con Dios, eso se nota, ¿no? Y yo creo que su mujer pudo respaldar y abrazar el proyecto que Dios le había dado a su esposo. No solo su mujer, como digo, sino también sus hijos. Sus hijos abrazaron ese proyecto. Y eso me lleva al segundo elemento de trascendencia que veo, que es la unidad familiar, que también se puede entender como la unidad como iglesia. Como iglesia vamos a ser capaces de trascender si caminamos en unidad, si caminamos juntos en el proyecto que Dios está poniendo por delante como iglesia. Yo creo que no fue fácil. Yo creo que Noé tuvo sus luchas y su esposa también, por ejemplo con sus hijos, ¿no? El mundo es súper agresivo, ¿no?, con nuestros hijos, intentando jalarles, ¿no? Sin embargo, yo creo que Noé tuvo muy claro desde un principio y les habrá dicho a sus hijos: chicos, desde hoy somos constructores de barcos. Estamos montando una empresa de construcción de barcos, ¿no? Y sus hijos abrazaron ese proyecto. Y seguramente no fue fácil, probablemente hubo luchas, pero vemos que hubo una constancia. Y hay una palabra clave en la unidad, que es involucrar. Si somos capaces, si Dios nos ayuda a involucrar a nuestros hijos, a involucrarnos como iglesias, en el proyecto de Dios, vamos a estar fluyendo juntos, vamos a estar creciendo, vamos a estar madurando, fortaleciéndonos. En medio del aprendizaje vamos a estar madurando. Entonces, padres, hay que echarle ganas involucrando a nuestros hijos. Hay que echarle ganas involucrándonos todos en la iglesia, creciendo juntos. Ahora, ese es el segundo elemento. Ya hablamos de intimidad, ya hablamos de unidad. Y el tercer elemento que yo puedo ver en la vida de Noé es la integridad. Y mira, vamos a leer en Génesis capítulo 6, verso 14. Génesis capítulo 6, verso 14 dice: construye una gran barca. Son las instrucciones que Dios le dio a Noé. Una gran barca de madera de ciprés y recúbrela con brea por dentro y por fuera, para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior.
Le da muchas instrucciones de cómo tiene que ser el arca, cuánto tiene que medir y cómo tiene que hacerlo. Pero aquí hay algo bien importante en eso que acabamos de leer en el versículo 14. Dice, recúbrela con brea por dentro y por fuera. Dios le dio instrucciones precisas a Noé de cómo crear un barco, el primer barco de la historia, que no le entrara agua. Y era recubriéndolo con brea o con chapopote, ¿no? Como dicen, también es ese mismo material. Se impermeabilizó, Dios le dio la técnica de impermeabilización. Alguna vez leí que en ese tiempo es probable que el alquitrán se encontrara en la superficie. La tierra estaba en condiciones muy diferentes a las actuales, pero Dios le dijo, mira, eso que está allí, negro, calentito, probablemente, úntaselo al barco y será impermeable. Pero ¿sabes de qué más nos habla? Nos habla de nuestras propias vidas. ¿Cómo podemos construir así como Noé, una barca antitempestades? ¿Cómo podemos construir vidas antitempestades? Pues calefateándonos, untándonos de brea por dentro y por fuera. Y eso tiene que ver simbólicamente tiene que ver con la integridad. Es decir, como tú eres dentro de casa, tienes que ser fuera. Como tú eres en la iglesia, tienes que ser en el trabajo. Como tú eres en el grupo de jóvenes, tienes que ser en el grupo de la escuela. ¿Me explico? Eso habla de integridad. Y yo creo que Noé y su familia desarrollaron esto, desarrollaron integridad. Como ellos eran en casa, eran fuera de casa. Y a mí me puso a pensar, cuando yo leí esta escritura, digo, Dios, tú estás pidiéndome integridad, tú estás pidiéndome que cuide celosamente ser íntegro, dentro y fuera, lo que ven y lo que no ven, lo que estoy en secreto, así en público. Yo puedo ver eso en la vida de Noé, esos tres elementos: intimidad con Dios, unidad familiar, unidad de iglesia, y construyó su vida en integridad, calafateado por dentro y por fuera. Quisiera ir a una última escritura y con eso vamos a terminar en Mateo 7:24. Y vamos a tomar un pequeño tiempo para meditar en esto también. Dice Mateo 7:24, cualquiera pues, que me oye estas palabras y las hace. Dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Esa es una parábola que Jesús habló y enseñó acerca de construir una casa sobre la roca. ¿Y sabes cuándo se construye resistencia? ¿Cuándo se calafatea y cuándo se decide construir una casa sobre la roca? Antes de la tormenta, ¿no es así? No puedes construir una casa en medio de la tormenta, no puedes hacer impermeable una barca en medio de la tormenta, tienes que hacerlo antes. Entonces yo creo que Dios nos está llamando a considerar esto hoy día y tomar medidas al respecto. ¿Por qué no nos ponemos en pie un momento, por favor? Quisiera invitarte a meditar en esto que estamos hablando. Dios nos está llamando a trascender. Él dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No tenemos que conformarnos. Yo quiero invitarte a cerrar tus ojos, quiero invitarte a meditar en lo que hemos estado escuchando. Y si Dios te está hablando acerca de tener más intimidad con Él, en desarrollar más unidad en tu familia, involucrando a tus hijos, dando a tus hijos lo que Dios te ha dado, esa es una buena manera de involucrarles, hacerles parte de lo que Dios está dándote a ti.
que fluya lo que Dios te ha dado a ellos. Y también, si Dios te ha estado hablando acerca de comprometerte en la integridad de lo que eres, de cómo eres tú y tu familia, sabes, la manera que el mundo va a ver a Cristo va a ser a través de ti, a través de tu vida que refleja la obra de Dios. Y se les va a antojar, y se les va a antojar. Quiero invitarte ahí en tu lugar a hacer después de reflexionar, a hacer un compromiso con Dios tuyo, personal, no conmigo ni con el que está al lado, sino que tú allí en lo personal digas: Dios, yo quiero trascender de la manera como lo hizo Noé. Señor Jesús, aquí estamos, Señor. Padre, queremos ir más allá, Señor, más allá de lo que duran nuestros días. Queremos ir más allá, Señor, de lo que ven nuestros ojos. Y esa manera, y ese diseño, y esa fuente viene de ti, Señor. Yo te pido, Señor, que sobre cada uno de los que estamos aquí, tú traigas revelación esta tarde, Señor. Tú te reveles a nuestras vidas, Señor. Tú nos permitas, Señor, conocer, desarrollar intimidad contigo e integridad, Señor, para ir más allá. Y que, Señor, nuestra vida cuente, Señor, de tal manera que aunque ya no estemos en esta tierra en el futuro, Señor, algo hable de nosotros, aunque no estemos aquí, Señor. Gracias, Señor. Tomamos este reto, Señor. Queremos trascender, queremos ir más allá. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.